No hay nada más pesado que el silencio de una casa grande cuando debería estar llena de risas, pasos rápidos y voces desordenadas. En la finca, Los Castaños, entre las colinas doradas de la meseta castellana, el eco de cada crujido del suelo parecía recordar lo que no estaba. Don Álvaro Montes, de 34 años, observaba desde la galería de madera mientras la bruma de la mañana se levantaba lentamente del campo. El aire olía a tierra mojada, a invierno que se resistía a morir, y a soledad. Vestía su chaqueta de lana gruesa, el sombrero ladeado y las botas aún manchadas del barro del establo. En su mano, rugosa, una taza de café recién hecho humeaba con parsimonia, como si el calor quisiera mantenerse vivo un poco más. Frente a él, se desplegaban los campos que había levantado con esfuerzo titánico, 300 cabezas de ganado retinto, pastos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, establos sólidos y corrales impecables. Todo construido desde la nada, tras la muerte de su padre y la tragedia de sus dos hermanos mayores, caídos años atrás en la guerra de África. Había heredado la tierra siendo apenas un mozo, y ahora era el hombre más respetado y temido en varias leguas a la redonda. Pero a pesar de la prosperidad, la casa familiar se le antojaba cada día más vacía, silenciosa, casi fúnebre. Las vigas de madera crujían por la noche, como si lloraran por los montes que ya no estaban. En el salón principal, junto a la gran chimenea de piedra, reposaba una mecedora antigua que había pertenecido a su madre. A su lado, sobre una mesita baja, descansaba la Biblia de la familia, con la tapa agrietada y las páginas gastadas. En ella, con caligrafía firme, su padre había anotado nacimientos, matrimonios y muertes. El último nombre escrito era el suyo propio, Don Teodoro Montes, fallecido el 3 de enero de 1869. Álvaro no había vuelto a abrir aquel libro desde entonces. Por las mañanas, la finca cobraba vida con los jornaleros, los gritos de los mozos y el mugido de las vacas. Pero cuando el sol se escondía, la casa se transformaba en una fortaleza hueca, en una tumba elegante, en la que cada rincón parecía recordarle lo que aún no había conseguido, una familia, hijos que corrieran por el pasillo, una mujer que llenara el hogar de aroma a guiso y voz cálida, una esposa que mirara sus manos gastadas y dijera: «Has hecho bien, Álvaro». Pero no la tenía. La había buscado, sí. Varias hijas de comerciantes o viudas jóvenes habían sido insinuadas por sus padres, pero ninguna le había tocado el corazón. Él no era hombre de palabras dulces ni promesas vacías. En su mundo, lo que valía se construía con esfuerzo, y el amor se le escapaba como el agua entre los dedos. Caminó hacia los establos. Allí lo esperaba Barrueco, su caballo alazán, fuerte como el hierro, compañero de sus madrugadas heladas y sus inspecciones por los lindes de la propiedad. Le acarició el hocico con afecto. El animal, inteligente y leal, parecía comprender la tristeza muda que su amo llevaba en los ojos. «Hoy toca revisar la valla norte, amigo», murmuró Álvaro mientras ajustaba la silla de montar. Por el camino se cruzó con su capataz, Benito, un hombre curtido, moreno, de manos grandes y corazón templado.
Le acompañaban 2 muchachos y un peón veterano que todos llamaban el Chopo. Don Álvaro, saludó Benito, levantando el sombrero. El agua está escasa en el sur. Movemos las reses al norte. Álvaro asintió. Sí, pero revisad primero los bebederos y dile a Elías que vigile los lobos. Esta semana han bajado demasiado cerca. Los hombres obedecieron sin rechistar. Todos respetaban al patrón Montes, no por miedo, sino porque era justo, trabajador, y pagaba siempre a tiempo. Pero también sabían que algo en él se había apagado. Después de la ronda, Álvaro regresó a la casa. Sobre la mesa de roble macizo le esperaba un guiso humeante que la señora Eusebia, la cocinera, había dejado preparado. Comió en silencio, escuchando el tic-tac del viejo reloj heredado. El comedor, con su gran mesa de 12 puestos, solo conocía el sonido de su cuchara. Subió al despacho. Allí, los libros de contabilidad estaban ordenados por años. Las cifras eran sólidas. La finca prosperaba, pero nada de eso le aliviaba el alma. En el cajón inferior del escritorio dormía una carta sin enviar, escrita a medias. Comenzaba con una frase que había tachado 5 veces. Busco mujer honesta y fuerte que quiera formar una familia. La volvió a leer y suspiró. Pero entonces algo cambió. El ruido de una carreta le sacó de su letargo. Se asomó a la ventana. Era Benito, de vuelta del pueblo con la carga semanal. Y una figura femenina sentada junto a él. Una joven de vestido azul celeste y sombrero de ala ancha. Llevaba un baúl pequeño y una cartera de cuero en el regazo. Desde la distancia, su porte se percibía firme, elegante y sin embargo austero. Cuando Benito le ayudó a bajar, ella se detuvo a observar el paisaje. No parecía impresionada por la magnitud de la finca, ni intimidada por la casa. Parecía analizarla. Álvaro bajó al portal con el ceño ligeramente fruncido. Don Álvaro, dijo Benito al llegar. Le presento a la señorita Clara Valdés. Es la nueva maestra que pidió el ayuntamiento. Viene desde Salamanca. La joven se quitó el sombrero y lo miró de frente. Sus ojos eran verdes, intensos, inteligentes. No desvió la mirada ni un segundo. Don Álvaro, dijo con voz clara, un placer. Espero poder ser útil para los niños de esta comunidad. Álvaro tocó su sombrero en gesto educado, notando un leve temblor en su pecho que no supo cómo interpretar. Bienvenida. Aquí valoramos el esfuerzo, y la educación no es excepción. Tendrá usted todo lo que necesite para enseñar. Clara asintió, sin perder esa expresión analítica, como si ya estuviera midiendo su entorno, su gente, su lugar en el mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, Álvaro sintió que el eco en su casa podría, quizá, encontrar una voz que lo llenara de sentido. El cielo estaba teñido de naranja cuando Álvaro la vio por segunda vez. La señorita Clara Valdés cruzaba el sendero que llevaba a la pequeña casa junto a la escuela, donde se alojaría. Llevaba su baúl en una mano y unos libros apretados contra el pecho. Caminaba con paso firme, sin pedir ayuda, como si el peso no fuera una carga, sino una parte de su historia. Desde el porche, él la observaba. Había algo en esa muchacha que no cuadraba con lo que había imaginado. No era frágil ni sumisa. Era serena, intensa y, sobre todo,
consciente de sí misma. La tarde siguiente, Álvaro decidió invitarla a cenar. Lo justificó en su mente con una excusa razonable: conocer sus planes para la escuela, asegurar que tuviera todo lo necesario. Pero en el fondo sabía que había otra razón. Cuando Benito se lo propuso a ella, Clara aceptó con una inclinación de cabeza y una mirada tan penetrante que dejó al capataz incómodo durante un buen rato. Esa noche, la casa de los Castaños se preparó como hacía años no ocurría. Eusebia, la cocinera, sacó la vajilla buena y colocó un centro de mesa con flores secas. Álvaro, que apenas si se preocupaba por su ropa, se cambió de camisa 2 veces y se peinó frente al espejo con manos nerviosas. Cuando Clara llegó, vestía un traje verde oscuro sencillo, sin adornos ni encajes, pero que resaltaba la claridad de sus ojos. Álvaro sintió que el aire en la sala cambiaba. «Señorita Valdés», dijo él, ofreciéndole el brazo. «Bienvenida». «Gracias, don Álvaro. Su casa es imponente», dijo ella con voz neutral. Durante los primeros minutos hablaron de cosas superficiales: el clima, los pastos, la fuente del pozo. Pero poco a poco, Clara fue tomando las riendas de la conversación. «Los niños han estado 6 meses sin clases», comentó mientras cortaba con cuidado un trozo de pan. «Eso puede afectarles no solo académicamente, sino emocionalmente». «Los padres hacen lo que pueden», dijo Álvaro. «Pero no hay sustituto para la escuela, lo sé. Por eso la trajimos». Clara lo miró de frente. «¿Y usted qué espera de mí, exactamente?» Álvaro tragó saliva. «Que enseñe, que forme a los pequeños, que construya algo duradero». Ella ladeó la cabeza, como quien espera que venga algo más. «¿Y nada más?» Él la miró, más serio. «Quisiera hablarle con franqueza, señorita Valdés. ¿Puedo?» «La franqueza es preferible a los rodeos», respondió con voz clara. Él dejó los cubiertos sobre el plato y se inclinó levemente hacia adelante. «Tengo tierras, ganado, recursos. Lo que no tengo es una familia. Perdí a mis hermanos en la guerra y a mi padre hace años. Todo lo que he construido quedará en nada si no tengo a quien dejarlo. Necesito una esposa, una mujer fuerte, capaz de darme hijos que continúen el nombre Montes». El silencio se hizo espeso, casi tangible. Clara dejó su copa de agua con un gesto pausado. Sus ojos ya no eran simplemente verdes, eran una tormenta contenida. «Y me ha traído aquí pensando que yo podría ser esa esposa». No lo planeé así al principio, pero al conocerla... No lo diga. Su tono era firme, pero no alzado. «Permítame aclararle algo, don Álvaro. Vine a este pueblo a enseñar, a usar lo que tanto me ha costado aprender para formar a niños que quizás nunca saldrán de estas tierras, pero que tienen derecho a soñar. No soy una herramienta para perpetuar apellidos». Álvaro se irguió en su silla, confundido. «No quise ofenderla. Solo hablo con honestidad». «¿Honestidad?», respondió ella, alzando apenas una ceja. «Lo que ha hecho es tratarme como si fuera una vaca de cría, una inversión a largo plazo. ¿Qué sabe usted de mí, de lo que deseo, de lo que he sufrido para llegar hasta aquí?» Él no supo qué decir, porque la verdad era simple. No sabía nada. «Sé que es valiente, que es culta y que no teme al trabajo duro».
¿Y con eso basta para convertirme en su esposa? ¿Ha pensado si yo quiero hijos, si puedo tenerlos, si deseo compartir mi vida con alguien que no ha mostrado un solo gesto de cariño? Sus palabras eran cuchillas, pero no por malicia, sino por claridad. No busco romanticismo vacío, dijo él, algo a la defensiva. Busco sinceridad, responsabilidad compartida. En el campo, eso vale más que las flores. ¿Y el respeto, dónde queda? Hubo un silencio largo. Clara se levantó. Su servilleta cayó al suelo, pero no se molestó en recogerla. Se equivoca, don Álvaro. No por decir las cosas de frente se es más noble. A veces, la franqueza es una excusa para evitar mirar al otro como un ser humano completo. Se giró hacia él una última vez. Usted quiere hijos fuertes. Yo quiero enseñarles a ser libres. Hasta que entienda la diferencia, no tenemos nada que compartir. Y se marchó. Álvaro permaneció sentado. El comedor, con su luz tenue y su chimenea aún viva, parecía más frío que nunca. La silla de su madre, en la esquina, crujió con el viento. El reloj marcó las 9. Afuera, los perros ladraban a la luna. Dentro de sí, algo se rompió. No era orgullo, era certeza. Por primera vez en su vida, Álvaro Montes no supo qué hacer con su soledad. El día después de aquella cena quedó grabado en la memoria de Álvaro Montes como una piedra en el pecho. Había dormido mal. No porque Clara Valdés hubiera alzado la voz o se hubiese ido de su casa con rabia, sino porque lo había mirado, como si pudiera ver dentro de él, como si su franqueza no fuera virtud, sino torpeza. Sus palabras, firmes pero justas, seguían repitiéndose en su mente con un eco persistente. Usted quiere hijos fuertes. Yo quiero enseñarles a ser libres. Durante el desayuno, apenas probó bocado. La señora Eusebia, que lo conocía desde niño, no dijo nada, pero notó el gesto ausente con que removía el café frío. Afuera, el cielo se vestía de gris ceniza, y los pájaros apenas se atrevían a cantar. Álvaro decidió salir a caballo. Siempre había encontrado consuelo en el ritmo constante de Barrueco, en el crujido del cuero bajo su cuerpo y el aire fresco de la mañana. Apretó los dientes y cabalgó sin rumbo fijo, como huyendo de sí mismo. Pero no lo logró. Cada curva del camino, cada árbol, cada pared encalada de piedra le recordaban a ella. Y cuando pasó cerca de la escuela, no pudo evitar detenerse. La construcción era modesta, con techo de teja y paredes encaladas, pero tenía algo vivo. En la ventana más grande colgaba un dibujo infantil. Flores torcidas y letras desordenadas. Clara había colgado esa lámina el primer día. Una especie de bandera de bienvenida para la infancia olvidada del pueblo. Desde donde estaba, entre los árboles, Álvaro la vio. Ella estaba dentro, de pie, frente a los pupitres. Sus movimientos eran suaves, casi coreografiados. Señalaba con la tiza la pizarra, agachándose junto a una niña rubia que apenas levantaba la cabeza. A su lado, sobre el escritorio, reposaba una muñeca de madera, hecha a mano, torpe pero cariñosa. Carmen, la hija del vaquero Elías, era tímida desde que su madre enfermó. Apenas hablaba. Pero esa mañana, al ver la muñeca, sonrió. Álvaro lo presenció todo desde la sombra de un roble.
Vio cómo Clara se agachaba con paciencia, cómo acariciaba la espalda de la niña, cómo su voz era firme pero dulce, sin esfuerzo, sin poses, verdadera, humana. Apretó las riendas, sintiendo una presión extraña en el pecho. No era rabia, era algo peor, culpa. Volvió al caserón por la tarde, cuando el sol ya se ocultaba tras los montes. En su despacho, abrió la Biblia familiar. Buscó las páginas finales donde los nombres esperaban ser escritos con tinta nueva, con herederos. Pero, por primera vez, ese vacío no le pareció una urgencia. Le pareció un error de enfoque. Y si estaba mirando todo desde el lado equivocado, se levantó, caminó hacia la chimenea. Sobre la repisa descansaba un pequeño retrato de su madre, mujer de rostro redondo, ojos firmes y sonrisa contenida. Él siempre la había admirado por su entrega, pero ahora pensaba, ¿fue feliz? Tocaron a la puerta. Era Benito. Don Álvaro me preguntaba si quiere que llevemos la carreta al pueblo el viernes. La señorita Valdés necesita materiales. Álvaro dudó. ¿Irá ella? No lo sé, pero puedo preguntarle. ¿Quiere acompañarnos? Él bajó la mirada, incómodo. No, pero llévale esto. Fue hasta la estantería y sacó un libro. Una edición antigua de Rimas y Leyendas de Becker. Lo había heredado de su madre. En la primera página escribió, para quien enseña con el corazón, no con la obligación. Firmó con sus iniciales y se lo entregó a Benito. Dígale que es por el esfuerzo con los niños, nada más. El capataz arqueó una ceja, pero no dijo nada. Al día siguiente, Clara recibió el libro. Lo observó largo rato antes de abrirlo. Cuando leyó la dedicatoria, no sonrió, pero sus dedos temblaron ligeramente al pasar las páginas. Lo dejó sobre su escritorio, junto a la muñeca de madera. Esa misma tarde, Álvaro volvió a pasar cerca de la escuela. No se detuvo, pero bajó el paso. Desde lejos, escuchó las voces infantiles repitiendo las vocales, y la voz de ella, clara y cálida, corrigiendo con ternura. No era una esposa, no era una madre, pero estaba dejando huella. Al anochecer, Álvaro se sentó en la mesa vacía del comedor. No encendió la lámpara. Observó la ventana, donde la luna derramaba una luz pálida sobre los manteles de lino. Su copa de vino permanecía intacta. Pensó en lo que ella había dicho. Hasta que entienda la diferencia, no tenemos nada que compartir. ¿Y si tenía razón? ¿Y si el legado no se transmitía solo por la sangre, sino por el impacto que dejamos en otros? ¿Y si una familia no se formaba solo con hijos fuertes, sino con ideas que sobreviven? Por primera vez, Álvaro Montes no pensó en lo que necesitaba, pensó en lo que admiraba. Y ese pensamiento, silencioso pero profundo, empezó a abrirle una rendija en la coraza. No pidió más, no escribió más, no hizo grandes gestos, solo esperó. Y en el fondo de su alma, por primera vez en muchos años, se permitió algo peligroso. Esperanza. El viernes, por la tarde, el viento soplaba suave entre los almendros, cargado de ese olor a tierra húmeda que trae la promesa de un cambio. Álvaro Montes, que había pasado los últimos días más callado de lo habitual, se quedó un largo rato en la galería, observando cómo el sol caía detrás de los sembrados. En su mano,
una pequeña caja de madera. Dentro, un envoltorio sencillo, un libro. No uno cualquiera, sino una edición antigua de poemas de Rosalía de Castro, encuadernada en piel desgastada y con las páginas amarillentas por los años. No era un regalo caro, pero era honesto, y esa, había aprendido, era la única forma válida de acercarse a Clara Valdés. Aquella mañana había pedido a Benito que enviara un recado a la escuela. Señorita Valdés, si no le incomoda, me gustaría invitarla a cenar este domingo. Sin compromisos, sin conversaciones incómodas, solo cena. A.M. Benito no hizo preguntas, aunque sí comentó, al cerrar la puerta. Ya era hora, patrón. El domingo llegó con una claridad inusual. El cielo, completamente azul, parecía un lienzo recién pintado, y la finca, Los Castaños, resplandecía bajo el sol de primavera. Álvaro se cambió de camisa 3 veces. Eusebia, sin decir nada, colocó la vajilla buena y preparó un guiso de cordero con romero, pan recién horneado y, por insistencia de Clara en una de sus cartas pasadas, tarta de manzana, el postre favorito de los niños que ella cuidaba como si fueran suyos. A las 6 en punto, el sonido de la carreta se escuchó a lo lejos. Clara llegó con su vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, el cabello recogido con una cinta discreta y la mirada distinta, no dura, no desconfiada, solo atenta. Buenas tardes, don Álvaro. Buenas tardes, señorita Valdés. Gracias por aceptar. He venido a cenar, como dijo, respondió ella. Sin compromisos. Sin compromisos, repitió él, inclinando levemente la cabeza. Le ofreció el brazo y ella lo tomó con una mezcla de cortesía y reserva. La cena fue, al principio, tensa. Hablaron del tiempo, del invierno que se resistía a irse, de los brotes verdes en la ladera. Clara comentó que uno de sus alumnos, Tomás, había empezado a leer solo. Álvaro escuchaba con verdadera atención, no fingida, no calculada. Escuchaba porque quería conocer ese mundo que él había ignorado tanto tiempo. ¿Y Carmen? Preguntó él con tono suave. Clara sonrió, un gesto pequeño pero sincero. Hoy ha hablado en voz alta frente a todos por primera vez, con su muñeca en brazos, claro. Álvaro bajó la mirada, conteniendo la emoción. Esa muñeca es más poderosa que todo lo que yo he construido aquí. Clara lo observó. Sus ojos, que antaño habían lanzado relámpagos, ahora estaban cargados de algo más delicado, curiosidad. ¿Por qué me regaló aquel libro?, preguntó de pronto. Porque es suyo, respondió él, porque al leerle a los niños les regala algo que yo no supe dar ni a mí mismo. La posibilidad de imaginar un futuro distinto. Silencio. No era incómodo. Era un silencio que contenía cosas que aún no sabían cómo decirse. Clara dejó el tenedor en el plato y se recostó levemente hacia atrás. ¿Y si yo le hubiera dicho que sí la primera vez?, preguntó de pronto, con voz tranquila. Álvaro se quedó helado. Entonces usted, dijo él, lentamente, no sería usted, y yo seguiría siendo un hombre que busca soluciones, no personas. Ella lo miró largamente. Por primera vez no había juicio en su rostro, solo análisis, y tal vez un atisbo de respeto. Me alegra ver que ha reflexionado.
He tenido tiempo y razones. Él se levantó un momento y fue hasta el aparador. Regresó con la pequeña caja de madera. La dejó sobre la mesa sin abrirla. Esto no es una proposición, no otra vez. Es solo un libro. Pensé que le podría gustar. Clara lo abrió. Sus dedos recorrieron el lomo gastado y al ver el nombre de Rosalía, sonrió sin esconderlo. Mi madre me leía estos versos en gallego cuando yo era niña, murmuró. Gracias. Álvaro se sentó otra vez, y por primera vez desde que ella llegó al pueblo, no sintió que debía convencerla de nada. Solo estar presente, a su lado. La sobremesa fue inesperadamente ligera. Hablaron de poesía, de los caminos del norte, de la tristeza que se pega a los huesos cuando uno guarda demasiadas palabras. Clara, sin darse cuenta, se quedó más tiempo del previsto. Cuando miró el reloj de pared, se levantó de golpe. Es tarde. Le acompaño, dijo Álvaro, pero ella alzó la mano. No hace falta. La noche está clara. El camino es corto. Pero antes de salir, se volvió. ¿Sabe una cosa, don Álvaro? Dígame, usted ha cambiado. ¿Para bien o para mal? Ella lo pensó un momento. Para empezar a ser quien podría llegar a ser. Él no respondió. Solo asintió. Cuando la puerta se cerró tras ella, Álvaro no sintió el vacío de siempre. Sintió algo nuevo. Algo que no necesitaba ser nombrado, pero que empezaba con una palabra: respeto. Y ese respeto era, quizás, el principio más sincero del amor. En los pueblos pequeños, todo se sabe. O peor aún, todo se supone. Y en Santa Eulalia del Campo, aquella aldea silenciosa de tejados rojos y ventanas indiscretas, bastaron 3 cenas, 2 paseos al atardecer y un libro de poemas para que la lengua de la señora Bernarda, esposa del boticario, empezara a girar como rueda suelta cuesta abajo. No es propio que una joven sin familia se deje ver tantas veces en la casa de un hombre soltero, por muy rico que sea, murmuraba en la rebotica, mientras molía hierbas con una expresión entre ofendida y satisfecha. Dicen que ya hasta se quedan hablando hasta altas horas, añadía la modista, bajando la voz, aunque no había nadie más en la tienda. Y sin compromiso oficial, ¡qué escándalo! Los comentarios fueron filtrándose entre las paredes encaladas del pueblo hasta llegar, como suele ocurrir, a los oídos de Clara Valdés. Aquella tarde, la maestra corregía dictados en su escritorio cuando escuchó un golpe seco en la puerta de la escuela. Era doña Bernarda, enfundada en un abrigo de piel oscura y con su habitual perfume empolvado. «Señorita Valdés», dijo sin siquiera saludar, «necesito hablar con usted». «Pase, señora», respondió Clara con cortesía tensa. «¿En qué puedo ayudarla?» Doña Bernarda no se sentó. Prefirió quedarse de pie, como si su presencia bastara para imponer autoridad. «No vengo en nombre propio, sino como portavoz de la comunidad, como mujer mayor, como esposa respetable y como madre preocupada». Clara dejó la pluma sobre la mesa entre las páginas de un cuaderno lleno de tachones infantiles. «¿Se trata de algún alumno?» «No, se trata de usted y del señor Montes». El silencio cayó como una losa entre las dos mujeres. «Mire», continuó doña Bernarda, ajustándose los guantes, «aquí la gente habla, observa, interpreta, y usted está dando mucho que interpretar.
las cenas, los libros, las miradas. ¿Y en qué parte de eso hay delito, señora? Respondió Clara con voz controlada, pero firme. No se trata de delito, se trata de moral. Usted es la maestra, un ejemplo. ¿Qué mensaje da si continúa esta relación indefinida con un hombre soltero, sin que medie compromiso ni anillo? Clara la miró fijamente. ¿Y si no deseo casarme? Entonces, con más razón, debería tener cuidado. Las niñas del pueblo la admiran. No deberían crecer pensando que pueden compartir paseos y confidencias con hombres sin esperar consecuencias. ¿Consecuencias como qué? ¿Ser feliz? Preguntó Clara, ahora sí, alzando la voz. Doña Bernarda enrojeció. Consecuencias como la pérdida de respeto, señorita Valdés, el suyo y el de los demás. Esa noche, Clara no fue a la cena de los domingos. Se quedó en la escuela, sola, rodeada de cuadernos y tizas. Pero su mente no estaba en los deberes de los alumnos, sino en las palabras de aquella mujer que representaba a tantas otras. ¿Qué derecho tenía nadie a exigirle una decisión que aún no estaba preparada para tomar? ¿Acaso compartir una conversación, una lectura o una cena era motivo de juicio? ¿No podía una mujer ser respetada por sí misma, por su oficio, sin que su relación con un hombre la definiera? Y, sin embargo, sabía que había algo cierto en todo aquel embrollo. Su corazón se estaba involucrando más de lo que había querido admitir. El lunes, al terminar las clases, Clara encontró a Álvaro esperándola fuera de la escuela. Estaba apoyado en la verja, con expresión seria y sombrero en mano. ¿Puedo acompañarla un rato? Ella asintió en silencio. Caminaron por el sendero de los chopos, sin hablar durante varios minutos. Solo cuando el viento helado del atardecer les obligó a subirse bien los cuellos del abrigo, él habló. Me han llegado rumores sobre usted, sobre mí, sobre los dos. Clara se detuvo. Lo miró con franqueza. A mí también. Y no son agradables. No lo son. Él tragó saliva antes de continuar. Clara, no quiero que su nombre se manche por mi culpa. Mi nombre está limpio, Álvaro. No lo ensucia ni usted ni los murmullos. Él la miró con una mezcla de respeto y preocupación, pero no puedo permitir que la señalen. Que digan que la he comprometido sin hacer lo que se espera. Ella inspiró hondo. ¿Y qué es lo que se espera? Que le pida matrimonio. Hubo un silencio largo, tenso. Solo el sonido de las hojas movidas por el aire rompía la quietud. ¿Y si yo no quiero que me pidan matrimonio porque se espera? Preguntó ella. ¿Y si prefiero que alguien me lo pida porque me elige libremente? Él se quedó quieto, mudo. Álvaro, continuó Clara, no estoy diciendo que no me importes. Me importas, y mucho, pero si algún día decido compartir mi vida con alguien, será porque ambos lo sentimos, no porque un pueblo entero lo exige. Él bajó la mirada. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos. Seguimos hablando, caminando, conociéndonos. ¿Y los demás? Clara sonrió con tristeza. Que hablen. Siempre lo harán. Pero yo no vine aquí a vivir bajo la mirada de nadie. Vine a enseñar y a ser quien soy. Al volver a casa esa noche, Clara se miró en el espejo. Se vio más cansada, sí, pero también más firme. En su escritorio, el libro de Rosalía de Castro seguía allí. Lo abrió por una página al azar.
Leyó en voz baja. Libre nací, y en libertad me fundo. No quiero dueño que mi vida ate. Y sonrió. Aún no sabía si amaba a Álvaro Montes, pero sí sabía una cosa. No se dejaría empujar ni por la presión social ni por el miedo. Su libertad no era un capricho, era su raíz. Era martes, y la mañana había comenzado con una luz débil, filtrada entre nubes bajas que se arrastraban por la sierra como un manto gris. En la escuela, Clara organizaba los cuadernos con su acostumbrada dedicación meticulosa, cuando escuchó el chirrido del carro de correos. Poco después, Ciriaco, el mozo del estanco, asomó la cabeza por la puerta. «Señorita Valdés, le traigo esto. Viene con el sello de Madrid». Ella lo tomó con una sonrisa, aunque su corazón dio un pequeño salto. El sobre era grueso, de papel satinado, y llevaba en una esquina el membrete del Ministerio de Instrucción Pública. Esperó a quedarse sola. Cerró la puerta, respiró hondo y con manos ligeramente temblorosas rompió el lacre. La carta estaba escrita en una caligrafía clara y elegante. «Estimada señorita Valdés, nos complace informarle que, tras revisar su expediente y los informes recibidos sobre su labor en Santa Eulalia del Campo, se le ofrece una plaza fija como maestra en el Colegio Nacional de Señoritas en Madrid capital». Clara siguió leyendo. La oferta incluía un salario que duplicaba el actual, alojamiento subvencionado y acceso a programas de formación avanzada. Todo lo que había soñado desde que era una niña leyendo a escondidas en la cocina mientras su padre dormía. Se dejó caer en la silla. Aquello era un reconocimiento, un premio, una puerta abierta. Pero no sintió euforia, sintió vértigo. Esa tarde, la noticia se extendió como pólvora mojada, sin certeza, pero con sospechas. Fue Reme la panadera quien lo dijo primero. «Le ha llegado una carta de Madrid. Dicen que con sello oficial. ¿Y si se nos va la maestra?» A los pocos días, Benito lo supo. Y, como era costumbre, acabó llegando a los oídos de Álvaro Montes. Álvaro estaba en el corral, supervisando el herraje de unas mulas cuando Benito se lo soltó. «Parece que la señorita Valdés ha recibido una oferta de Madrid. De esas que no se rechazan». Álvaro dejó caer la lima al suelo. «¿Qué tipo de oferta?» «Una plaza de maestra fija, buen sueldo, buena escuela. Lo que cualquier mujer con ambición querría, digo yo». Álvaro no respondió. Recogió la lima en silencio y, sin mirar a nadie, se dirigió al establo. Allí, en la penumbra, apoyado contra la madera vieja, se quedó quieto, como si el mundo hubiera dejado de girar. Y si se iba, y si todo lo que había empezado a construir, sin prisas, sin certezas, se desvanecía, pensó en su voz leyendo en la galería, en sus pasos por el sendero de los chopos, en sus silencios tan llenos de significado, y comprendió con dolorosa claridad que no quería perderla. Al día siguiente fue a verla. Esperó a que los niños salieran y, sin necesidad de llamar, cruzó el umbral de la escuela. Clara lo miró sin sorpresa. «¿Ha venido a preguntar por la carta?» Él asintió, sin rodeos. «¿Es cierta?» «Sí, es real, y es una buena oferta». Álvaro avanzó un paso. «¿La vas a aceptar?» Ella no respondió enseguida. Se quedó observando por la ventana, donde Carmen jugaba con la muñeca de madera junto a otros dos niños. «No lo sé, Álvaro.
Siempre quise llegar a algo así. Enseñar en una escuela moderna, con recursos, con libros verdaderos, y sin pueblos que te miren como si fueras escándalo andante, añadió él con amargura. Clara le dirigió una mirada suave, pero firme. No es eso. No me voy por el qué dirán, pero sí tengo que pensar en lo que soñé, antes de que tú y este lugar me cambiaran. Álvaro dio otro paso. Ya estaba a 1 metro de ella. ¿Y si te dijera que quiero que te quedes? Clara lo miró, directo a los ojos. ¿Quieres que me quede porque me quieres o porque me necesitas? La pregunta lo golpeó como una mula desbocada. Tragó saliva. No lo sé, admitió. Pero sé que si te vas, esta casa, esta tierra, este hombre, todo queda más vacío. Ella bajó la mirada. Eso no es amor, Álvaro, es miedo. Él asintió, derrotado. Lo sé. Esa noche, Clara volvió a abrir la carta. La leyó por tercera vez. Acarició el papel, pero no firmó la aceptación. Guardó el sobre en el cajón, junto al cuaderno donde anotaba los avances de sus alumnos. Se asomó por la ventana. La luna, casi llena, bañaba la plaza del pueblo con una luz plateada. El campanario marcaba las 9, y en la distancia se veían los faroles encendidos de la finca de Álvaro, titilando como luciérnagas cansadas. Suspiró. No era una decisión sencilla. Se trataba de elegir entre la Clara que soñaba con bibliotecas y conferencias, y la Clara que cada día, con tiza en mano, ayudaba a una niña tímida a leer por primera vez, entre la maestra de ciudad y la mujer que, sin quererlo, se había enamorado de un hombre que hablaba poco, pero miraba con verdad. El jueves, al terminar la clase, le escribió una nota a Álvaro. No he decidido aún, pero no cierro la puerta. Te invito a caminar el domingo, si el tiempo lo permite. No para resolverlo todo, solo para compartir el silencio. Y ese gesto, pequeño, sincero, libre, fue más valioso para Álvaro que cualquier promesa de futuro, porque, por primera vez, entendió que no se trata de tener a alguien para completar lo que falta, sino de caminar juntos lo que no se comprende. El domingo amaneció con un sol claro y tímido, como si el cielo, sabiendo lo que iba a suceder, quisiera ofrecer al menos un poco de belleza antes del golpe. Álvaro se levantó temprano. Se afeitó con esmero, se puso la chaqueta de lino azul que rara vez usaba y colocó en el bolsillo interior un pequeño sobre blanco. Dentro, un papel doblado 3 veces y una flor prensada, una lavanda seca, recogida meses atrás durante una caminata con Clara. Ese día no iba a ofrecerle un anillo, iba a ofrecerle algo más frágil, más humano, la verdad. La caminata fue silenciosa, como Clara había pedido. Bajaron por el sendero que bordeaba el arroyo, donde las zarzas ya empezaban a echar brotes. El aire olía a musgo húmedo y a romero. Álvaro caminaba con el paso firme, pero por dentro llevaba una tormenta. Cada palabra ensayada, cada gesto contenido, todo parecía insuficiente. «¿Qué tal los niños esta semana?», preguntó él, por romper el silencio. Carmen ha escrito su primera carta a su madre. Clara sonrió, aunque la dirección era imaginaria. No importa, escribir también es una forma de inventar esperanza, respondió él. Ella lo miró con ternura, y en ese instante
Álvaro supo que debía hablar antes de que el momento lo abandonara. Se detuvieron junto a una roca grande. Allí, donde solían sentarse a leer, él se giró hacia ella. Clara, tengo algo que contarte. No es fácil, no es agradable, pero creo que lo mereces. Ella frunció el ceño, preocupada. Dime, sacó el sobre. Se lo tendió, pero no lo soltó. Hace años, después de una fiebre muy fuerte, tuve problemas. Fui a ver a un médico en Zaragoza. Hace poco pedí un nuevo informe. Confirmaron lo que ya intuía. Soltó el sobre. Clara lo abrió lentamente. Leyó en silencio. Alteración irreversible en la producción seminal. Ausencia de espermatozoides viables. Clara cerró el papel. Lo dobló con cuidado y lo guardó de nuevo. No dijo nada. Álvaro continuó. No puedo tener hijos. Ni ahora, ni nunca. Y no quería callármelo más. No después de todo lo que hemos compartido. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque aún estás a tiempo de irte a Madrid, de vivir sin renuncias, de elegir otro camino que no esté marcado por mis limitaciones. Ella se sentó en la roca, miró hacia el horizonte, donde las montañas se dibujaban con trazos suaves. ¿Y tú? ¿Qué eliges tú? Elegirte a ti, aunque no te quedes. Clara bajó la mirada. De su bolso sacó un cuaderno. Lo abrió por una página concreta. Dentro, entre dos hojas, había una flor prensada, otra lavanda, seca como la de él. Yo también guardo recuerdos, y también tengo miedo. Él se sentó a su lado, sin tocarla. ¿A qué tienes miedo? A amar a alguien y que el mundo no lo entienda. A quedarme aquí y renunciar a mi plaza. A quedarme contigo y un día lamentarlo. Puedes irte, Clara. Tienes derecho. Yo no te pediré nunca que sacrifiques tus sueños por los míos. Ella se giró. Lo miró largo rato. Sus ojos no temblaban. Pero si me quedo, no será por lástima, ni por miedo, ni por compromiso. Será porque lo elijo, porque quiero caminar contigo. Aunque no haya hijos, aunque el futuro sea incierto. Álvaro bajó la vista. Respiró hondo. Y por primera vez en muchos años, dejó que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Clara la vio. No dijo nada. Solo apoyó su cabeza en su hombro. Y así se quedaron. Dos personas rotas que, al encontrarse, no se curaron. Pero empezaron a sanar. Esa noche, Álvaro volvió a la finca con la flor de Clara en el bolsillo. Entró en su despacho, sacó una caja de madera donde guardaba objetos importantes, una carta de su madre, una fotografía antigua de su padre, y colocó ambas lavandas juntas. Al día siguiente, canceló discretamente la visita del notario que había llamado semanas atrás. Ya no le importaba tanto dejar descendencia con su apellido. Lo que le importaba era construir algo con sentido, con alguien que no temía mirarlo tal y como era. En el pueblo, los rumores persistían. Algunos decían que Clara estaba loca por rechazar Madrid. Otros murmuraban que Álvaro la retenía con promesas. Pero quienes miraban con ojos limpios sabían que entre ellos había algo diferente. No pasión exhibicionista, no conveniencia, sino presencia mutua. Y eso, en tiempos de máscaras, era lo más valiente que podían tener.
La iglesia de Santa Eulalia se llenaba cada domingo, no tanto por fe, sino porque allí convergía lo que el pueblo más valoraba: el mirar, el murmurar y el juzgar en silencio. Clara había evitado asistir durante algunas semanas, no por falta de fe, sino por falta de ganas de soportar miradas torcidas y comentarios velados. Pero ese domingo, algo en su interior le dijo que ya era hora de no esconderse más. Se puso su vestido azul oscuro, recogió el cabello con una cinta discreta y caminó por la calle principal con paso firme. A cada lado, las ventanas parecían ojos, y dentro de la iglesia, los bancos murmuraban con anticipación. Álvaro la esperaba ya dentro, en la última fila, como de costumbre. Al verla entrar, se puso de pie. No dijo nada, pero le ofreció su brazo. Clara lo aceptó, con una leve sonrisa. Y juntos caminaron hasta sentarse en uno de los primeros bancos, en el lado izquierdo, donde todos pudieran verlos. El silencio fue inmediato. El padre Julián, hombre de voz serena y mirada algo cansada, alzó la vista desde el altar. Vio a la pareja sentada junta y no pudo evitar una pausa antes de empezar el sermón. Hermanos, hoy hablaremos de la virtud del testimonio público, porque no basta con obrar bien. Hay que hacerlo con rectitud, también a los ojos de los demás. Clara sintió el golpe sin que el nombre fuera mencionado. Vivimos tiempos de confusión, continuó el sacerdote, en los que los ejemplos se desdibujan y los valores parecen materia de opinión. Pero el bien es claro. El bien no se oculta, no se justifica, no se acomoda. Las palabras resonaban como campanadas ahogadas. Álvaro apretó los puños sobre las rodillas. Clara lo notó y, con disimulo, le rozó la mano. Que nadie olvide, cerró el sacerdote, que lo que no se corrige a tiempo termina por convertirse en costumbre, y las costumbres impuras arrastran a muchos al error. La misa continuó, pero el silencio se volvió denso, como si cada oración se colara entre dientes apretados. Cuando llegó el momento de la paz, nadie se giró hacia Clara ni hacia Álvaro, ni una mano extendida, ni un «la paz sea contigo», solo vacío. Al salir, los comentarios flotaban en el aire como hojas secas. No era necesario gritar para herir. ¿Has visto cómo se ha sentado como si fuera su esposa? Y él, tan ancho, como si no importara el qué dirán. ¿Y la niña, dónde queda en todo esto? ¡Qué escándalo, de verdad! Clara y Álvaro caminaron hasta la plaza. Se detuvieron frente al kiosco cerrado. Nadie se acercaba. Nadie saludaba. «Esto ha pasado de castaño oscuro», dijo él, finalmente. «No tienen derecho, pero lo hacen igual. Podemos irnos, buscar otro lugar». Clara lo miró con calma. «¿Y qué ejemplo daría a mis alumnas? ¿Que hay que huir cuando una elige distinto?» Él suspiró. «¿Y qué vas a hacer? ¿Hablar?» «No a ellos», dijo, mirando hacia la iglesia. «A las niñas, a las mujeres, a quien quiera oír algo más que sus propios prejuicios». El lunes, Clara llegó temprano a la escuela. Colgó en la entrada un cartel. «Hoy, clase de valores, puertas abiertas». A las 10, el aula estaba llena, no solo de niñas, también de madres, incluso 2 hombres curiosos. Clara se puso de pie ante el pizarrón. Respiró hondo.
Hoy no hablaremos de verbos ni de historia. Hoy quiero hablarles de decidir con el corazón. Nadie se movía. No vine a este pueblo a provocar escándalos. Vine a enseñar. Y en el camino conocí a alguien que no me prometió cuentos de hadas, pero sí verdad. Un hombre que me respetó incluso cuando dudé. Que no me exigió. Que me aceptó. Hizo una pausa. Yo elegí quedarme. No por cobardía, ni por falta de opciones, sino porque encontré en este lugar algo que nunca había tenido, una forma distinta de amar y de vivir, sin gritos, sin etiquetas. ¿Y los niños? Preguntó una voz al fondo. Era doña Inés, madre de una alumna. ¿No quiere formar una familia? Clara se acercó a la pizarra. Escribió con tiza blanca. Familia. Conjunto de personas que se cuidan sin condiciones. Eso es lo que quiero, dijo. Y eso también se puede construir sin hijos, o con hijos de otros, o con historias distintas. Lo importante no es el molde, sino el amor que se pone dentro. Hubo un murmullo, pero no era de crítica, era de reflexión. Esa tarde, Carmen, la niña huérfana, a quien Clara cuidaba con ternura casi maternal, la abrazó con fuerza. ¿Puedo llamarte mamá? Clara se agachó, la miró a los ojos. Puedes llamarme como quieras, cariño. Pero si me eliges, que sea porque tú lo sientes, no porque nadie lo impone. La niña asintió, con una sonrisa iluminada, y en ese instante, Clara comprendió que el concepto de dar vida no siempre pasa por el vientre. A veces, se da vida con la presencia, con el refugio, con el ejemplo. Esa noche, Álvaro llegó con un cuaderno entre manos. He escrito algo. No sé si está bien. Ella lo abrió. Eran torpes versos, mal rimados, pero sinceros. No tengo semilla, pero tengo tierra. No tengo hijos, pero tengo casa. No tengo certezas, pero tengo ganas. De que tú seas quien ponga la flor, aunque yo no pueda darte ramas. Clara lo miró con lágrimas en los ojos, y esa noche, por primera vez, no durmieron solos. El reloj de pared marcaba las 5:15 cuando sonaron 3 golpes secos en la puerta de la escuela. Clara estaba revisando los cuadernos de los alumnos, con la mente aún distraída por la carta que Álvaro le había dejado en la mesita aquella mañana. Una carta sin firma, pero con una sola frase escrita a mano. A veces, la familia no se encuentra, se elige. Se levantó y abrió. Allí, bajo un sombrero deshilachado y una gabardina ajada por el polvo de la carretera, estaba una mujer de rostro afilado, con los ojos demasiado parecidos a los de Carmen para que fuera una coincidencia. ¿Señora Valdés? Sí. Busco a mi hija, se llama Carmen, tiene 6 años. Me han dicho que está con usted. El tiempo pareció suspenderse. Clara apretó con fuerza el marco de la puerta para no tambalearse. ¿Quién es usted? Me llamo Rosario. Rosario Quintana, su madre. La llevó dentro, sin saber aún si por cortesía o por instinto. Rosario se sentó en el borde de la silla como quien no quiere quedarse, pero tampoco sabe cómo marcharse. La abandoné, lo sé, pero no fue por gusto, ni por falta de amor. Fue por miedo, por enfermedad, por un hombre que me hizo la vida imposible. ¿Y ahora? Ahora estoy limpia, estoy sola, y he vuelto por ella. Clara respiró hondo. ¿Sabe cómo ha crecido? ¿Quién la ha cuidado? ¿Qué heridas ha tenido que cerrar sola? No vengo a quitarle nada, señora. Solo quiero verla. Verla es fácil.
Recuperarla es otra cosa. Rosario bajó la mirada. Las lágrimas le corrían por las mejillas secas. He pasado noches enteras pensando que no volvería a verla, que estaría muerta o en manos de extraños, y luego me dijeron que vivía con usted, con una maestra, que iba al colegio, que sonreía. Clara sintió una punzada en el pecho, no por compasión, sino por el eco de sus propias heridas. Carmen llegó una hora después de la mano de Álvaro. «¿Qué pasa, Clara? ¿Por qué está llorando?» Clara se agachó. «Cariño, hay alguien que quiere verte. Una persona muy importante». La niña frunció el ceño. Luego, al ver a Rosario, se quedó quieta. La mujer se levantó lentamente. «Hola, mi niña. Soy mamá». Carmen retrocedió un paso. «Mi mamá es Clara». El silencio fue tan denso que hasta los relojes parecieron dejar de marcar el tiempo. Rosario no respondió, solo asintió, como si supiera que ese sería el precio a pagar. «Está bien, mi amor. Solo quería verte y pedirte perdón por no estar, por no saber cuidarte, por todo». Carmen se giró, se abrazó a Clara con fuerza. «No quiero que se vaya. No quiero que me lleve». Clara la abrazó de vuelta, temblando. Álvaro fue quien rompió el silencio. La ley puede decir muchas cosas, pero el corazón de esta niña es quien tiene la última palabra. Durante días, el pueblo volvió a llenarse de susurros. Algunos decían que Rosario solo buscaba dinero. Otros la defendían como una mujer valiente, dispuesta a recuperar lo perdido. Clara, en cambio, no hablaba. Solo miraba a Carmen cada vez que la niña dormía, y se preguntaba si amar también significaba dejar ir. El martes, Clara fue al despacho del alcalde con una carta en la mano. «Quiero regularizar la tutela, formalmente, ante notario». El alcalde la miró con gesto tenso. «¿Sabe que la madre biológica tiene prioridad?» «Sí, pero también sé que el juez puede considerar el bienestar del menor, y Carmen ha dicho lo que siente. Esto será largo. No me importa, tengo tiempo. Y amor de sobra». Rosario no se opuso. «No vine así a arrebatarle nada, solo podría verla de vez en cuando». Clara la miró con ojos limpios. «Puedes venir los domingos, a la escuela, a la hora de la merienda». Y así lo hicieron. Cada domingo, Rosario se sentaba en un banco de piedra, traía un cuaderno y leía cuentos a Carmen. No como una madre que exige, sino como una mujer que busca redención. Y Carmen, poco a poco, dejó de esconderse. Empezó a escuchar, a dibujarle flores, a dejar que dos mujeres tan distintas la quisieran a su modo. Una tarde, Clara encontró en el escritorio de la niña un dibujo. 3 figuras, una con trenza, otra con sombrero, otra con gafas. Debajo, con letra torpe pero clara: «Mi familia, Álvaro, Clara y mamá Rosario, los 3 me cuidan». Clara se quedó en silencio largo rato, y cuando Álvaro llegó con el pan bajo el brazo, ella lo abrazó sin decir palabra, porque ya no hacía falta decidir entre tenerlo todo o no tener nada. A veces, las familias más fuertes no se forjan en la sangre, sino en las heridas compartidas y el perdón que se ofrece sin pedirlo. El mes de mayo trajo consigo el olor a hinojo, los cielos despejados y la promesa de una nueva etapa. En Valdemora,
La primavera siempre se celebraba con una pequeña fiesta en la plaza. Música, tartas caseras, farolillos de papel y concursos de poesía. Este año, sin embargo, había algo distinto en el ambiente. Por primera vez en décadas, el cartel de la fiesta no lo firmaba el ayuntamiento ni el párroco. Lo firmaban los vecinos, todos, unidos bajo una sola frase. Lo que se riega con respeto, florece con verdad. Clara, desde la ventana de su aula, miraba cómo colgaban los banderines. Carmen corría entre los puestos de flores con su vestido blanco, ahora un poco sucio por los juegos, pero brillante de alegría. A su lado, Rosario la observaba sin invadirla, dejando que su papel creciera desde la presencia, no desde la culpa. Álvaro llegó con una caja de madera bajo el brazo. Dentro, pequeñas macetas con plantas que había cultivado él mismo: tomillo, romero, lavanda. ¿Vamos a venderlas?, preguntó Carmen. No, mi niña, hoy no vendemos, hoy regalamos. Clara lo miró. ¿Y por qué? Porque las cosas que valen no se venden, se comparten. La plaza se llenó antes de que el sol tocara el campanario. Las mesas de madera se cubrieron con tortillas de patata, empanadas de espinacas, quesos artesanos y flanes. Una banda de músicos mayores afinaba sus guitarras bajo la sombra del olmo. Clara llevaba un pañuelo azul atado al cuello. Álvaro, su camisa blanca de lino y el sombrero que Carmen le había decorado con margaritas secas. Rosario, discreta, recogía vasos y sonreía cuando los niños se acercaban a pintar con témperas. La gente hablaba, saludaba, miraba con ojos nuevos. A las 6, el micrófono del kiosco se encendió. Era la voz de doña Inés, la misma que antaño susurraba en misa con mirada afilada. Queridos vecinos, este año queremos reconocer a quienes han hecho florecer este pueblo, no con dinero ni apellidos, sino con actos que enseñan más que 1000 sermones. Todos callaron. Por eso, hoy entregamos el lazo de honor de Valdemora a 3 personas que, sin pedirlo, nos han mostrado lo que significa ser familia: Álvaro, Clara y Carmen. Un aplauso surgió, tímido primero. Luego, como si alguien quitara el tapón de un pozo, todos aplaudieron, lloraron, se pusieron de pie. Clara apretó la mano de Álvaro. Carmen los miraba sin entender del todo, pero sonriendo igual. Rosario, desde el borde de la plaza, juntó las manos y asintió. No era su momento, pero era su paz. Esa noche, cuando las farolas encendieron sus luces amarillas y la brisa trajo olor a pan caliente, Álvaro sacó la vieja caja de madera donde guardaba recuerdos. «Quiero añadir algo más», dijo. Metió dentro un dibujo de Carmen. Ellos 3, cogidos de la mano, debajo de un árbol. Encima, con letras de colores, decía: «Donde vivan las flores quiero quedarme». Clara lo miró. «¿Te das cuenta?» «¿De qué?» «De que sin darnos cuenta, hemos sembrado algo que no se puede comprar. ¿Amor?» «No solo eso, raíces». Antes de dormir, Carmen les pidió algo. «¿Podemos plantar un árbol en la escuela? Así, cuando crezca, todos sabrán que aquí vive una familia». Clara acarició su cabello. «Claro que sí, mi vida, pero no será un árbol cualquiera». «¿Cuál?» «Uno de flor de almendro, porque florece antes que todos, aunque haga frío». El lunes siguiente, toda la clase ayudó.
Algunos traían palas, otros agua. Álvaro cavó el hoyo con cuidado. Rosario sujetaba la maceta. Carmen puso la primera palada de tierra. ¿Y cómo lo llamamos?, preguntó alguien. Carmen pensó. Luego sonrió. Lo llamamos Esperanza. Todos aplaudieron. Y allí, en medio del patio, entre risas y tierra, nació algo más que un árbol. Nació un símbolo, un recordatorio de que a veces la familia se elige. Que el amor no siempre tiene la forma que otros aprueban. Que las raíces más profundas no siempre se ven, pero sostienen igual. Y así, en Valdemora, la historia de una niña sin hogar, un hombre sin hijos y una maestra sin miedo se convirtió en algo que ya nadie podía borrar. Ni los rumores, ni las leyes, ni el pasado. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita justificarse. Solo necesita espacio para florecer. Y tú, si hubieras estado en el lugar de Clara, ¿te habrías quedado para sembrar algo nuevo, aunque todos te miraran como extraña, o habrías huido para evitar el dolor? A veces, elegir quedarse es el acto más valiente de amor que existe.